Gloria al Señor. Bueno, eso es parte de lo que nosotros esperamos día a día del Señor. ¿Qué es lo que usted espera recibir del Señor cada día, hermano? ¿Cosas buenas o cosas desagradables? ¿Qué espera recibir de usted del Señor? Yo todo el tiempo mantengo la esperanza de recibir cosas buenas del Señor. Y estoy seguro que cada creyente tiene la misma expectativa, la misma esperanza en el Señor. Vamos a orar, hermanos, para comenzar nuestra meditación esta noche. Acompáñenme, por favor, oremos juntos y pidámosle a Dios que hable en nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche, Señor, nos hemos reunido primero para adorarte, para bendecir y exaltar tu nombre, Dios, con nuestra alabanza. Dios, también queremos adorarte con nuestra vida, con nuestra obediencia, con nuestros bienes y con todo nuestro ser, mi Dios. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas a ti. Ahora que te conocemos, tú te has convertido, Señor, en el motivo más importante por el que vivimos. Queremos que seas el centro de todo lo que nosotros hacemos. Mi Dios, habla a tu iglesia esta noche, cautiva los pensamientos de todos los que estamos aquí reunidos. Dios mío, quita de nuestras mentes cualquier pensamiento que pueda distraernos, que pueda desviar nuestra atención, y que sea tu Espíritu Santo hablándonos, edificándonos, exhortándonos, corrigiendo nuestras vidas, Señor, moldeándonos conforme a tu voluntad. Padre, en tus manos nos ponemos, nos encomendamos en este momento, que vamos a abrir nuestras Biblias, Señor, para recibir tu palabra, tu consejo, tus amonestaciones, tu sabiduría. Gracias por ella, Señor, porque es la forma que tú utilizas para dirigir nuestras vidas, de acuerdo a lo que tú quieres, Señor. Gracias, nos ponemos en tus manos, dándote siempre la gloria y la honra solamente a ti, mi Dios. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, oramos. Amén y amén. Bueno, el mensaje de esta noche se titula Mi vida, mi ofrenda para Dios. Y a lo mejor alguno al oír el título dirá: hoy van a hablar de dinero. Pero no vamos a hablar de dinero. Porque si hay una ofrenda entre todas las cosas que nosotros podríamos ofrecerle a Dios, lo que Dios más espera de nosotros es nuestra propia vida. Eso es lo que el apóstol Pablo nos enseña en la carta que escribe a los romanos, y ahí quiero que comencemos nuestra meditación hoy. Romanos capítulo 12, versículo 1. Le escribe Pablo a los romanos diciéndoles: así que hermanos, les dice, está hablando a la iglesia, a los creyentes, a los discípulos. Y la manera en que Pablo les expresa su petición dice: os ruego por las misericordias de Dios. Es decir, todos aquellos que entienden que viven por la misericordia de Dios. Porque, hermanos, todo lo que usted y yo tenemos y en lo que nos movemos no es el resultado, como decía mi hermano Jorge, no es astucia, no es valentía, no es capacidad humana. Todo es el reflejo de lo que de tres palabras que yo utilizo. Hablo del amor, la misericordia y la gracia de Dios para con nosotros. Eso es todo. El que usted y yo estemos sanos, el que usted y yo tengamos donde vivir, tengamos un trabajo, todas las cosas que usted podría enumerar como sus posesiones, su familia y todo lo que usted considera suyo, todo eso es el resultado del amor, de la misericordia y de la gracia de Dios. Entonces Pablo dice, apelando a esa misericordia que entendemos haber recibido de Dios, dice: por la misericordia de Dios os ruego que presentéis. Oiga, no dice que Dios lo va a tomar. Esta es la parte del libre albedrío que nosotros debemos conocer y aprovechar. Dice el Señor que presentéis el ¿qué, hermanos? ¿Qué es lo que quiere Dios que le presentemos? Nuestros cuerpos. ¿Y en qué condición quiere Dios que le presentemos nuestros cuerpos? En un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esas tres palabras, hay bastante que hablar de eso. Pero Dios quiere que nosotros se lo presentemos. No quiere, Él podría obligarnos a venir. Es más, la Biblia dice que Dios es quien pone en nosotros el querer como el hacer. Cada vez que usted y yo venimos al templo, podríamos decir que es iniciativa nuestra, pero es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida.
que aunque nuestros cuerpos estén cansados y que aunque nuestra carne a veces prefiere hacer otras cosas, descansar, comer, divertirse, qué sé yo, y el Espíritu nos dice: necesitas ir a la casa de Dios, debes ir al templo, tenés que adorar a tu Dios. Entonces, es Dios detrás de todo eso, pero digamos que somos nosotros al fin de cuentas que rendimos nuestra voluntad y venimos a la casa de Dios. Es lo que Dios espera que hagamos. Eso es lo menos que Dios espera que nosotros hagamos. El estar aquí, el venir y servirle a Dios, el traerle lo mejor de nuestra alabanza, es justamente lo que Dios espera de nosotros. Un sacrificio que seamos para Él, un sacrificio vivo. Y al decir vivo, hermanos, es que podríamos nosotros, para que se entienda, un sacrificio muerto, que sería la contraparte. ¿Qué sería un sacrificio muerto? Sería el equivalente a que usted viniera al templo a la fuerza, porque de todas formas sería un sacrificio. Para algunos es un sacrificio: ay, hoy tengo que ir a la iglesia. Bueno, a algunos ya se les acabó la tortura del colegio, ¿verdad? Tener que estar viniendo, ya no vienen, obviamente, esos son los que no vienen ya. Los que tenían la tortura de venir una vez por semana para que sus hijos estudiaran con media beca en el colegio. Entonces, ¿qué? No era que su corazón tenía el deseo de venir a la casa de Dios y adorarlo, sino que era más bien la necesidad de ahorrarse unos cuantos dólares. Porque eso es. Por no pagar la cuota completa. Ay, hermano, tengo que ir a la iglesia. Este año sucedió algo peculiar. Digo porque hasta este año me enteré de algo así y se lo quiero compartir. Este año que estamos terminando, por cierto, el domingo, el sábado es la clausura del año lectivo 2016 del colegio de nuestra iglesia. Pero este año al comenzar, una hermana se acercó y me dijo: hermano, me dijo, yo quiero poner a mi hijo en el colegio, pero yo voy a pagar la cuota completa, me dijo. Ah, le digo, entonces no, me dijo, no es que no voy a venir a la iglesia, yo quiero venir porque yo quiero venir a la iglesia, me dijo. No porque esté pagando menos, y voy a pagar la cuota completa, me dijo, para no pasar asistencia, porque yo quiero venir por el Señor. Y todo el año la he visto, todo el tiempo la he visto en la iglesia. ¿Qué quiero decir? Que a veces cuando nosotros venimos por cualquier otra razón que no sea nuestro amor a Dios, eso es un sacrificio, porque usted se está torturando. Pero es un sacrificio vano. El sacrificio vivo es cuando usted y yo venimos a la presencia de Dios con la actitud correcta. Un corazón contrito y humillado, dice la Escritura, que es lo que Dios anhela de nosotros, lo que Dios desea de su pueblo. Un corazón humillado, un corazón que disfruta estar en su presencia. Entonces dice que Él espera que nos presentemos como un sacrificio vivo, santo. Santo quiere decir apartado para Dios. Mire, yo he conocido razones por las que la gente viene a la iglesia, de las más, ¿qué le digo?, inverosímiles. Yo he sabido de gente, por ejemplo, ya hace varios años, recuerdo yo, para una campaña electoral para alcaldes, tuvimos desfile de personajes que venían junto con algunos consejos municipales, antes de las elecciones visitaban la iglesia. Qué cosa rara eso. Solo en ese tiempo los vimos a algunas personas, ¿verdad?, visitaron la iglesia. ¿Por qué cree que habrán venido? Tenían hambre y sed del Señor. Bueno, le pongo ese ejemplo. Otro ejemplo. Yo sé de gente que ha venido a la iglesia porque aquí viene una cipota que le gusta. Anda a la iglesia, ahí le puedes caer. Hacete el cristiano y te va a hacer caso. Cosas como esa, hermano. Entonces dígame usted, ¿qué santo puede ser nuestro sacrificio cuando la razón por la que venimos no es por honrar el nombre de Dios? Por eso dice Pablo: yo quiero que ustedes se presenten a Dios como un sacrificio vivo, santo, es apartado para Dios, destinado para Dios. Que cada vez que venimos aquí, la razón la que nos mueve es estar en la presencia de Dios. Eso es el sacrificio vivo, santo. ¿Y qué más dice? Y agradable a Dios.
Cuando digo agradable, porque esa parte no se nos debe olvidar. Cuando nosotros venimos a la casa de Dios, debemos procurar serle agradables a Él. Porque, hermano, no toda visita al templo es agradable a Dios. Y de eso hay innumerables ejemplos. Usted ve allá en el Génesis, en el primer libro de la Biblia, usted ve a Caín ir a la presencia de Dios con una ofrenda. ¿Y qué dice que cómo vio Dios la ofrenda de Caín? ¿Con desagrado? ¿No le gustó a Dios lo que Caín le llevó? Lo que Caín le ofreció para Dios no fue agradable. Caín debe haber dicho: ya salí de mi compromiso, ya fui a la presencia de Dios, ya le llevé mi ofrenda, pero a Dios no le agradó. Otro ejemplo, en el capítulo 10 del libro de Levítico, se menciona cuando los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, fueron al templo y ofrecieron, dice la historia, un sacrificio extraño delante de Dios, fuego extraño, dice. No se precisa, el relato no dice qué fue lo que hicieron exactamente, pero hicieron algún tipo de ritual o algo hicieron en el templo, cosa que Dios no les había mandado, alguna ocurrencia de ellos. Dice el relato que en el momento salió fuego de la presencia de Dios y los consumió a los dos, los mató, porque habían ofrecido a Dios algo que no le agradó. Entonces, mis hermanos, no toda visita, no todo acercamiento a la presencia de Dios es agradable. Hay otro ejemplo. En el capítulo 1 del libro de Isaías, nosotros leemos cómo Dios le dice, utilizando palabras bastante duras en algunos casos, al pueblo de Israel, diciéndole: estoy cansado, estoy harto de sus sacrificios, fiestas solemnes, días de reposo, lunas nuevas. Y menciona el Señor todas las cosas que los israelitas hacían supuestamente para agradarle, pero que Dios dice: hastiado estoy de todas ellas. ¿Qué quiere decir eso? Que no todo lo que nosotros le traemos a Dios es agradable. Entonces, sí debemos los cristianos tener el cuidado de que cuando venimos a buscar la presencia de Dios, serle agradable. La Biblia dice: procura con diligencia presentarte a Dios como aprobado. ¿Y qué es eso de aprobado? Que nuestra presencia acá sea agradable para Él. Si no, mis queridos hermanos, perdemos nuestro tiempo, no logramos el objetivo. ¿Por qué? Decía al comenzar, yo creo que la esperanza de todo creyente es llegar a la presencia de Dios y ser agradables, y ser olor grato delante de Él. Es conseguir algo delante de Dios. ¿O usted no quiere conseguir algo de la presencia de Dios? Yo siempre deseo recibir algo de la presencia de Dios. Hay tanto, todo lo que necesito viene de la presencia de Dios. El gozo, la paz, las fuerzas que necesito vienen de la presencia de Dios, y todas las respuestas a mis necesidades, a mis oraciones, vienen de parte de Dios. Y la expectativa de que Dios nos dé algo bueno no es malo, no tiene nada de malo. Es más, ya vamos a regresar a Romanos. Vaya conmigo a Mateo capítulo 7 versículo 11. Mateo capítulo 7 versículo 11. La expectativa de recibir algo bueno de Dios no tiene nada de malo. Todos deberíamos de vivir bajo esa expectativa. Dice el Señor: pero si vosotros, siendo malos, sabéis dar, ¿qué cosas dice? Buenas dádivas a vuestros hijos. Nosotros que somos malos damos cosas buenas a nuestros hijos. Viene Dios y hace la pregunta: cuanto más, dice, o sea, si nosotros damos cosas buenas a nuestros hijos, cuanto más Él, que es Padre y bueno, que está en los cielos, dará, ¿qué dice? Buenas cosas. Él lo hace a través de una pregunta, ¿verdad? Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan. Entonces, aquí viene, hagámonos la pregunta: ¿Dios quiere darnos cosas buenas? ¿Sí? Pero eso que Dios quiere darnos cosas buenas, entonces es que solo hay que llegar y pedir y ya estuvo, ya la hicimos. Solo tengo que venir al templo con una lista, así como la que hace la gente en el fin de año para Santa Claus. Señor, quiero casa, carro, quiero esposa o esposo nuevo, quiero viajes alrededor del mundo, no sé. Solo tengo que traer una lista de cosas que necesito delante de Dios y todo está listo. ¿Así es esto?
Solo es de pedir. ¿Qué se necesita entonces para que Dios nos dé cosas buenas? Hay que agradarle. Eso es todo, hermano. Solo agrádelo. Y agradar, ahora el término agradar implica un montón de cosas. Agradar es serle obediente, pues. Agradar es buscar su presencia. Agradar es amarlo. Agradarle es darle lo mejor de nuestra vida. O sea, agradar, la palabra en agradar, nosotros podemos incluir todo eso. Pero eso es lo que la iglesia debe buscar, ser agradable. Por eso, mi vida, mi ofrenda para Dios. Usted quiere que Dios lo bendiga, hermano, entréguese, ríndase a Dios en una ofrenda y un sacrificio agradable a Dios. Dice la Escritura, y me estoy anticipando, en el Salmo 37:4 dice: deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero dice deleítate. Eso es lo que nosotros vivimos anunciando, animando, exhortando a la gente. Aprovechamos que usted viene por alguna razón a la iglesia y le animamos a que usted se enamore de Dios. Porque solamente entonces las bendiciones de Dios surtirán efecto en su vida, no antes. En el libro de Eclesiastés veíamos el otro día, y quiero que busque ese pasaje conmigo, Eclesiastés capítulo 2 versículo 26, para que entendamos que no se trata solo de pedir. Hay un dicho que yo aprendí hace tiempo que dice que no solo es de soplar y hacer botellas, ¿verdad? Digo porque ya ha visto usted cómo hacen las botellas. Hay artesanos que fabrican las botellas de vidrio. ¿Ya ha visto cómo lo hacen? ¿No ha visto? El vidrio es una mezcla de componentes, arena y otros elementos ahí que mezclan en un horno, lo funden, y luego está el cristal líquido. Utilizan un tubo y meten el tubo en ese cristal líquido, lo sacan y empiezan a soplar en el tubo y lo van girando y le van dando forma al hierro, y de ahí hacen lámparas y hacen botellas y hacen un montón de cosas de vidrio que las hacen a partir. Por eso dicen que no solo es de soplar y hacer botellas, porque alguien, ay, qué fácil, si solo mete el tubo ahí en el cristal fundido y empieza a soplar y a girar y hasta la botella. Vaya a ver usted a ver si es cierto. Entonces no solo es de soplar y hacer botellas. Va. ¿Qué dice Eclesiastés 2:26? Porque al hombre que le agrada, ¿que agrada a quién? Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador, lo que Dios le da al pecador, ¿qué es pecador? El pecador es el desobediente. Porque pecar es no dar en el blanco, es no hacer la voluntad perfecta de Dios. Entonces pecar es desobedecer. Aquí nos encontramos entre dos cosas: los que obedecen a Dios, los que le agradan, y los que no obedecen a Dios y le desagradan. Pero al pecador dice que Dios a ese, en lugar de darle sabiduría, ciencia y gozo, le da el trabajo de recoger y amontonar. ¿Para dárselo a quién? A los que agradan a Dios. Y dice Salomón, también esto es vanidad. Entonces, hermano, si usted quiere que Dios lo bendiga, que Dios le dé cosas buenas, como dice Mateo, ¿qué es lo que usted tiene que hacer según este versículo? Agradar a Dios. ¿Y qué dice Romano que es agradar a Dios? Presentarme a Él como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esa es la meta, esa es la consigna del creyente: presentarnos a Dios y serle agradables. Que mi vida sea para Él un sacrificio agradable. Pero debe tomar en cuenta esto, porque si bien es cierto el tema no se trata de dinero, pero no me venga a decir que usted va a honrar a Dios y le va a decir: sí, Señor, pero con mis bienes no te metas. Si Dios le está pidiendo su vida, es porque le está pidiendo todo de usted. ¿Y por qué Dios le pide todo? ¿Y quién es el que le da las cosas que usted tiene? ¿Y cuándo le ha faltado a usted? ¿Cuándo ha salido a la calle desnudo porque no tiene que vestir? ¿Alguno de ustedes ha tenido esa desagradable experiencia de salir desnudo a la calle porque no tiene que vestir? ¿Alguno de ustedes ha estado al borde de morir de hambre? Si el problema de los cristianos es el contrario, ¿o no?
La mayoría de los casos la gente se queda que estoy muy gordo. Y todos esos que están zampados en los gimnasios, ¿cuál es su problema, pues? ¿Ah? ¿Usted ha visto gente allá en África que va al gimnasio, los niños aquellos que están muriendo de hambre para adelgazar? Entonces, Dios siempre ha tenido cuidado de usted y de mí. Yo no conozco que ninguno de ustedes viva debajo de algún puente. ¿Verdad que todos tienen donde vivir? Sí, sí, por la gracia de Dios. Entonces, si Dios tiene cuidado de usted y de mí, lo único que Dios pide es: yo quiero que tú seas para mí un sacrificio agradable. Que tu vida sea para mí tu mejor ofrenda. Por eso hoy cantábamos, y yo a propósito le pedí a mi hermano Denis: cantemos "Te daré lo mejor de mi vida", porque eso es lo que Dios quiere, mi hermano. Cantábamos otra alabanza que dice: hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón, yo vivo para ti, dice esa alabanza. Eso es lo que la iglesia debería de anhelar, vivir para Dios. Mis hermanos, mientras no entendamos esto, mientras no cambiemos nuestra mentalidad y dejemos de ser egoístas y solo pensar en nosotros mismos, no vamos a poder ver la gloria de Dios en nuestra vida. Pero el diablo metiéndonos esos necios pensamientos, diciéndonos: no, pero es que si le dedicas demasiado tiempo a Dios, no te va a quedar tiempo para lo demás, y si le das con tus bienes a Dios, te vas a quedar pobre. Eso es lo que el diablo nos quiere meter en la cabeza. Por eso estamos como estamos. Su peor error, y lo vimos este domingo que pasó, el peor error del diablo fue ser egocéntrico, fue pensar en él. Hermano, no caigamos nosotros en el mismo error. ¿Qué espera Dios de ti? Dice la Escritura: mas buscad primeramente. ¿Qué deberían de buscar los cristianos con vehemencia? El reino de Dios. Mire, aquí en esta iglesia los castigos deberían de ser para alguien no dejarlo entrar al templo. Ese debería ser el castigo para alguien. Hermana Marisol, usted se ha portado mal, una semana no la vamos a dejar entrar a la iglesia. Y la hermana debería soltar en llanto: no, hermano, hágame quíteme el dinero si quiere, pero no me quite dejar de venir a la iglesia. Quíteme al hermano Toño, pero no me quite la entrada al templo. ¿Por qué se ríe, hermana Marisol? Es decir, hermanos, nosotros deberíamos amar tanto la presencia de Dios y disfrutarla, que estar aquí debería de ser nuestro mayor deleite. Pero ¿qué pasa, hermano? Decirle a algunos: vamos a la iglesia, es cabal. A los adolescentes decirle: alistate que vamos para la iglesia. Ay, yo voy a ir el domingo. ¿Verdad que sí? Mire, hermano, hay un dicho que dice que hay quien no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. ¿Verdad que sí? Dice el viejo y conocido refrán. La gente no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Nosotros tenemos muchas cosas que no valoramos. Tenemos libertad, tenemos salud, tenemos nuestra familia con bienestar, y bueno, y podríamos hacer una enorme lista. Pero ¿cómo somos nosotros vuelvo al punto, egoísta? ¿En qué vivimos pensando? ¿En las cosas que tenemos y dándole gracias a Dios, o vivimos quejándonos por las que no tenemos? ¿En qué vivimos pensando? Aunque tengamos, y yo le invito que esta noche usted vaya y haga una lista de todas las cosas buenas que Dios le ha dado, y luego haga otra listita de las cosas que usted desearía tener que no tiene. Y le aseguro que va a ser más grande la lista de las cosas que Dios le ha dado que de las cosas que usted quisiera tener y no tiene. Pero ¿cuáles tienen más impacto en su vida? ¿Las cosas que tiene o las que usted quisiera tener? Y entonces usted toda la vida anda o afanado o desanimado. Ay, es que yo quisiera. El que tiene carro dice: yo quisiera tener un carro del año. Y el que no tiene carro, ve al que tiene carro, aunque sea un
carrito viejito. ¡Ey, qué chivo el hermano Toño en su camioneta! Ya cambió la ciguanaba, ya otra una ciguanaba más joven. Y así, ¿verdad? Pero el que tiene siempre está pensando, yo quisiera tener uno más nuevo. El que tiene teléfono, ay, yo quisiera tener un... Y piensa en los más modernos y los más caros, ¿verdad? Y hay otros hipotes que quisieran tener la carcacha que usted anda. No sé, es decir, mi punto es que toda la vida estamos inconformes. Y Pablo decía, yo he aprendido a contentarme, cualquiera que sea el colmo. Yo he oído gente quejándose a fin de año diciendo, oh chica, este año no voy a estrenar, man. O sea que como que eso fuera la muerte, no estrenar. Ya el mundo nos tiene tan sugestionados, condicionados. Igual que si no hay pago en Navidad o en diciembre, el 31, no sé. Y todo eso nos condiciona, hermano. Aprendamos a estar conformes no conformes, a estar contentos con lo que Dios nos da. Y darle gracias a Dios y bendecir el nombre de Dios y alegrarnos por todo lo que Dios hace en nuestra vida, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Vaya conmigo a Romanos capítulo 6, versículo 13. Entonces, la clave es, o la meta es, presentarnos a Dios agradables. Dice Romanos 6:13. Vamos a ver, si no me equivoqué. Ni tampoco presentéis vuestros miembros, ¿a quién? No se lo presenten al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos, ¿de qué? De entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Así quiere Dios que nos presentemos, que le digamos, Señor, yo aquí estoy para hacer tu voluntad. Lo que tú quieras que haga, solo dímelo. Yo me ofrezco. Ahora, ese detalle, como vivos de entre los muertos, es porque para Dios hay gente que aunque ande caminando, están muertos. El mundo está lleno de muertos. Y los creyentes somos ese pequeño remanente de gente que quiere Dios que nos presentemos a Él como vivos de entre ¿quiénes? De entre los muertos. En medio de esa generación que no se acuerda de Dios, que solamente piensan en ellos mismos, que como dice Santiago, viven afanados, peleando, enemistados, buscando obtener lo que no, tantas cosas y no lo pueden alcanzar. Dice Santiago 4, habla de dónde vienen las guerras entre vosotros y los pleitos. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, etcétera. Entonces, esa generación de personas que viven afanadas, deseando tener, y ni siquiera tienen una vaga idea de Dios, en medio de esa generación es que Dios quiere que nos llame a nosotros a presentarnos a Él como vivos de entre los muertos. Vea Hechos capítulo 2, verso 40. Hechos 2:40. Y con otras muchas palabras testificaba, esto hacía Pedro en su primer discurso, testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. ¿Cómo era esa generación? ¿Y qué pedía el Señor que hicieran a los suyos? Salgan ustedes de ahí, de esa generación perversa. Ustedes salgan y busquen al Señor. Quiero que vea este otro pasaje en Filipenses capítulo 2, versículo 15. Lo que Dios espera de los suyos, para que seáis, dice, irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación como maligna y perversa. Una generación maligna, pero Dios quiere que los suyos sean diferentes, sean hijos de Dios sin mancha, en medio de esa generación maligna y perversa. Y esto no habla, hermanos, de que nosotros nos vamos a volver creídos. Momento, yo no soy como todo. No, simplemente que nosotros queremos agradar a Dios.
Y Dios nos manda, dice que nos presentemos como vivos de entre los muertos. Aquellos que no piensan en Dios, aquellos que no se acuerdan de Dios, aquellos que no les importa buscar el reino de Dios. Dios a usted y a mí nos quiere diferentes. Que aunque los demás se burlen y nos critiquen y nos señalen, a usted y a mí eso no debe importarnos, porque nuestra prioridad es el reino de Dios. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Pero ¿qué pasa de aquellos cristianos que viven afanados igual que los que no creen en Dios? Que viven igual que los que no creen en Dios. Me dijo alguien un día: hermano, pero es que usted está enseñando cosas demasiado extravagantes. ¿Y qué quiere que le enseñe? Guardo la Biblia y me pongo a hablar de lo que dice el mundo. No, hermano, es que es demasiado radical, porque todo ya, que el Día de Muertos es malo, que la Navidad es mala, que todo es malo, el árbol es malo. Y no es que sea malo, el problema es su origen. Y si yo cayera en la misma ignorancia y le dijera: y vengo a poner un arbolito aquí de ignorante, y hermano, ¿y ese arbolito qué significa? Hermano, es la Navidad. ¿Y por qué, hermano? ¿Qué le explicaría yo? Es que fíjate que mi abuelita ponía uno de café. Entonces ya como en la iglesia tenemos más capacidad, ponemos uno sintético, con chibolitas y lucecitas. Y allá, ¿a dónde, hermano? Allá, aquí está el abeto, dice la hermana, ese que está ahí. En ese abeto le ponemos ¿y por qué lo pone, hermano? Porque mi abuelita lo ponía. ¿Y por qué lo ponía su abuelita? Porque lo ponía su mamá. ¿Me explico? Pero si nosotros conocemos el origen y sabemos que es algo que no agrada a Dios, ¿haríamos bien siguiendo las mismas costumbres? Entonces alguien me dice: ¿por qué enseña esas cosas? Porque es necesario enseñarle a la iglesia. Y si no, ¿para qué estamos aquí? ¿Seríamos como perros mudos? ¿O ciegos guiando a otros ciegos? No se trata de eso, se trata de ser agradables delante de Dios. Entonces Dios nos manda a salir de en medio de esa generación maligna y perversa, donde resplandecéis como luminares en el mundo. Vaya conmigo a Efesios capítulo 4, versículo 17 hasta el 20. Hablando de esa generación, Dios nos pide que nos presentemos a Él como vivos de entre los muertos. Pero ¿quiénes son los muertos? Esa generación maligna y perversa que no toma en cuenta a Dios. Esa generación que no piensa en Dios, que solo piensan en ellos mismos, en los placeres de la carne, en las cosas de esta vida, en este mundo. Mientras que los hijos de Dios tenemos nuestra mirada puesta en el reino de Dios. Dice 4:17 de Efesios: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como quienes, como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento, es decir, que no entienden, entenebrecidos, o sea, oscuros, en tinieblas en su entendimiento. ¿Ajenos de qué, hermanos? O sea, Dios ya no quiere que andemos así, ajenos a la vida de Dios. Al contrario, nuestra vida está ahora consagrada a Dios. Los gentiles llevan una vida ajena a Dios. Ellos hacen lo que quieren, no les importa ofender a Dios, pero usted y yo no somos de esos. Y no es presunción, es simplemente sensatez, es entender el propósito de Dios en nuestra vida. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron, dice, a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros, le dice a los creyentes, no habéis aprendido así. Dígame, ¿cuándo usted vio a Cristo yendo a enflorar? ¿Cuándo lo vio usted a Jesús yendo a enflorar? ¿O yendo al carnaval de San Miguel? ¿Cuándo lo vio? ¿Cuándo vio usted a Jesús celebrando? Dijo: vaya, pongan arbolito en diciembre. Es decir, no es que estemos en contra de todo, no es que seamos antisistema, es simplemente que tenemos que enseñarle al pueblo de Dios la verdad. Eso es todo. Porque hay algunos que dicen que ya nos pelamos aquí, y no es eso. Es solamente que si conocemos la verdad. Mire, con todo respeto, es lo que están haciendo los sacerdotes católicos con la gente. Sale el Papa a decir que no existe el purgatorio
¿Y qué hacen los curas cuando van a los cabos de año? ¿Hacerle creer que van a rezar para sacar las almas? Dice el otro señor que la Virgen de Guadalupe es una fábula. ¿Y qué dicen los sacerdotes? Que hay que pedirle a la Virgen milagros. Entonces, ¿qué están haciendo? Le enseñan a la gente o mantienen viva en la gente las costumbres, las tradiciones y las creencias que ellos saben que son mentira. Pero ahí tienen, pues como la gente así está contenta. Ay de nosotros si hiciéramos cosas semejantes, que le enseñáramos a usted cosas que no creemos o que sabemos que son mentiras. Hermano, dice la Biblia que Dios quiere que ya no andemos como ellos. Eso decía el versículo 17. Ya no andéis como los gentiles, porque ustedes, dice el 20, no han aprendido así a Cristo. Entonces en Romanos 6:23 o 6:13, dice: presentad vuestros cuerpos, dice, como vivos de entre los muertos. Eso es presentarnos a Dios agradables. Ese es el mensaje que Dios me ha mandado a darle esta noche. Usted quiere bendición y usted vive anhelando: ay Señor, que el 2017 traiga para mí una tonelada de bendiciones. Pues sí, pero si usted sigue siendo esclavo del dinero, esclavo del placer, esclavo de las cosas de este mundo, y toda la vida vive poniendo a Dios en el último lugar de su lista, ¿cuándo va a recibir bendición de parte de Dios si usted nunca lo agrada? Esa gente que toda la vida vive afanada son adoradores de Mamón. Y no me malinterprete, Mamón es el dios del dinero. Cuando en la Biblia Jesús dice: no podéis servir a Dios y a Mamón, dice el lenguaje original. Mamón es el dios del dinero. Esos que son esclavos y que si no tienen dinero, les falta el aire. Pero a Dios sí pueden ausentarse meses de la presencia de Dios, sin leer su Biblia, sin orar, sin congregarse, sin tener contacto con Dios, y ahí sí no sienten nada. Pero no vaya a ser que les falte el dinero, porque sienten que se mueren. ¿Y cómo espera usted agradar a Dios de esa manera? Recuerde lo que dice Eclesiastés 2:26: al pecador o al que ofende a Dios, al que desobedece a Dios, Dios solo le da el trabajo de amontonar. ¿Para quién? Para luego dársela al que agrada a Dios. Entonces yo prefiero agradar a Dios. De todas maneras, Él me ha dicho. Les puedo contar un secreto. A mí Dios me ha dicho un secreto, vea. ¿Qué secreto este, vea? Buscad primeramente mi reino, y todas esas cosas que vos necesitas, yo te las voy a dar. Mire qué secreto ese. Se lo voy a compartir, pero no le digan a nadie. ¿Qué dice Dios que quiere que busquemos? Su reino y su justicia. Y todas estas cosas, ¿mentirá Dios? Yo no creo que mienta. Entonces, aprendamos, busquemos el reino de Dios, tratemos de ser agradables, presentémonos como una ofrenda, como un sacrificio agradable para Dios todo el tiempo, y dejémosle el resto a Él. Despreocupémonos de lo demás. El Señor entonces nos quiere a nosotros. La máxima de los cristianos es esa: buscar el reino de Dios. Las cosas que Dios quiere, buscar su reino, número uno. Ya les mencioné Mateo 6:33. ¿Qué más pide Dios de nosotros? En Marcos 12, del 29 al 30. Rápidamente, vamos, porque el tiempo se nos agota. Marcos 12, 29 y 30. Dice: Jesús les respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Entonces, cuando usted se levante cada mañana, asegúrese de cumplir el principal mandamiento. ¿Cuál es el principal mandamiento? Amar a Dios con todo. Lo voy a amar con todas mis fuerzas, lo voy a amar con toda mi alma, lo voy a amar con toda mi mente. ¿Con qué más dice? Fuerzas, mente, alma
corazón, lo voy a amar con todo. Ese es el principal mandamiento. Eso es lo que Dios espera, y entonces nosotros venimos y nos presentamos a Dios agradables. Dios dice que nosotros también, Él espera de nosotros que le demos nuestro corazón. En el Proverbio 23:26, el Proverbio 23:26 dice así. Claro, estas palabras se las dijo Salomón, las escribió Salomón como las palabras de un padre a su hijo, pero son las palabras que Dios nos dirige a nosotros como hijos suyos también. Dame, hijo mío, ¿qué dice? Tu corazón, y miren tus ojos por mis, o sea, que tus ojos anhelen mis caminos, y dame tu corazón. Dios quiere que nosotros le demos nuestro corazón a Él. Y otra cosa más que Dios espera también, Eclesiastés capítulo 12, versículo 1 dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que, y ahí menciona las cosas que van a venir algún día en la vida de todos, pero dice acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, porque parece que hay personas que están tan ocupadas trabajando, divirtiéndose, pasándola bien, alcanzando sus propios objetivos, que no tienen tiempo en sus vidas para Dios. Están tan ocupados. Ay, hermano, ¿usted por qué no hace nada? ¿Usted por qué solo en la iglesia pasa? Están tan ocupados que no tienen tiempo para Dios. Y pues mi llamado, mi razón de estar aquí es justamente para decirle estas cosas a usted. Que asegúrese de poner en su GPS el destino correcto, el rumbo correcto. Y el rumbo es, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Usted quiere tener vida y vida en abundancia? Busque a Jesús. ¿Usted quiere saber si está en el camino correcto? Siga a Jesús. ¿Usted quiere saber si tiene la verdad? La verdad es Cristo. ¿Usted tiene a Cristo? Usted está bien. Entonces, lo más importante en la vida es buscar el reino de Dios. Todas las demás cosas serán añadidas. Vamos a orar. Padre, gracias te damos esta noche por exhortarnos, por recordarnos que lo más importante para nosotros siempre Momento yo de buscar eso.